Aquí en Santiago capítulo 1, en estos versículos 13 al 15, vemos Dios explicando los 3 pasos en la tentación. Todos somos tentados todos los días a hacer algo que no deberíamos hacer. Puede ser una mentira, puede ser algo muy grave, puede ser cualquier pecado. Y a veces el creyente cede a esa tentación y desobedece a Dios, y el pecado siempre tiene consecuencias. Afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestro trato con Dios. Aquí Él va a explicar estos 3 pasos en la tentación. Primero, la atracción al pecado, donde somos atraídos al pecado, pensando en el pecado. Luego, número 2, la decisión. Nosotros decidimos cuando nosotros vamos a pecar o no, si vamos a ceder a la tentación y el placer de esa tentación, o si vamos a obedecer a Dios. Y luego de la decisión, siempre hay acción. Actuamos sobre nuestra decisión. Si vamos a ceder a la mentira, si vamos a obedecer ese deseo carnal que tenemos, o si vamos a obedecer a Dios. Esos 3 pasos. Si uno entiende cómo funciona y cómo obra en nuestra vida, uno puede tener la victoria, uno puede interrumpir ese proceso y puede obedecer a Dios y hacer caso a Dios. Ahora es interesante, antes de entrar en ese proceso, Dios guía a Santiago a guiarles a pensar correctamente, porque si el creyente no está pensando correctamente, sabiendo y reconociendo que la tentación viene de adentro, de su deseo pecaminoso, no va a lograr la victoria, no va a poder obedecer a Dios. Si está echando la culpa a otras cosas o a otras personas, o peor, si está echando la culpa a Dios. Mire lo que él dice en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Piensen correctamente. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué está diciendo eso? Porque está pensando incorrectamente, está pensando equivocadamente. Y la idea de no diga que es tentado de parte de Dios, tiene la idea, dejan de echar la culpa a Dios, dejan de decir que Dios tiene la culpa, dejan de decir que otra persona o otra cosa o circunstancia tiene la culpa. No, la tentación viene de tu corazón, la tentación viene de tus pensamientos y tú tienes la culpa. Dejan de decirlo. Eso es lo que Dios está diciendo a los hermanos. ¿Se acuerda cuando Dios se acercó a Adán y Eva y le preguntaron? Y le preguntó a Adán, ¿quién dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué dijo? Sí, lo hice, perdóname, esto está mal. ¿Qué dijo él? La compañera que tú me diste, ella me dio de comer. O sea, en un sentido estaba echando la culpa a Dios. Pero tú me diste la compañera y ella me instó a desobedecerte. O las circunstancias. A veces cuando hablo con alguna pareja o con algún joven o con algún hermano acerca de alguna lucha, algún pecado, por ahí me dicen, pastor, usted no entiende. Mi hogar es un infierno. Mi jefe es horrible. Mi pareja me trata re mal
Y bueno, lamentablemente yo respondo mal, yo reacciono mal por las circunstancias, o por él, o por ella, o por mis padres. Hermanos, tenemos que pensar bien cuando queremos resistir la tentación y tener victoria sobre la tentación. La culpa no tiene el otro, no son las circunstancias, no es el compañero o el jefe, es usted. Usted tiene la culpa, yo tengo la culpa, viene de adentro y tenemos que pensar bien cuando luchamos contra la tentación. Usted puede hablar bien a otra persona, no importa la circunstancia. Usted puede mostrar respeto, usted puede vivir en santidad a pesar de lo que uno está viviendo. No viene de afuera, no tiene la culpa Dios u otro, nosotros tenemos la culpa. Y así comienza a dirigirse a los hermanos diciendo, no digan equivocadamente que otro tiene la culpa. Y mire lo que él dice, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, viene de adentro. El primer paso en la tentación es la atracción. Uno es atraído al pecado. Uno mira al pecado o piensa en el pecado y es atraído al pecado. Es interesante la frase, cada uno es tentado. Es como una referencia global. Es como una referencia de toda la tentación. Cada tentación sigue ese proceso. Cada uno de ustedes, cada una de nosotros somos atraídos hacia el pecado. De su propia concupiscencia, o sea, su deseo interno, ese deseo fuerte que viene de adentro. Tenemos que tratar el pecado en el tiempo de la atracción. Cuando uno lee la historia, uno lee acerca de Adán y Eva, ¿y qué dice la palabra de Dios acerca de Eva? Dice la palabra de Dios que el diablo le tentó hablándole a ella, hablando de por qué Dios no le permite comer del fruto. Y que sabe Dios que va a ser como Dios. Y dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. La frase clave es, vio que el árbol. Estaba mirando, estaba observando, estaba pensando. Claro, nunca había desobedecido a Dios, nunca había comido del fruto, y fue la primera vez. Entonces, al ser la primera vez, quedó mirando y pensando, y dando manija, y de repente tomó del fruto y lo comió. Cuando nosotros somos tentados, somos atraídos hacia el pecado. Y cómo respondemos en ese tiempo de atracción es sumamente importante. Vemos en la Biblia dos hombres. Un hombre grande, un hombre que tenía varias mujeres, el rey David. Y dice la palabra de Dios que David miró desde el castillo, digamos, donde estaba, su morada, y miraba y veía una mujer bañándose, desnuda a Betsabé. Empezó a averiguar y cometió adulterio. Él la vio, la estaba mirando, fue atraído hacia el pecado. Pero vemos a José en el libro de Génesis. La mujer le miró a él y dijo, duerme conmigo. Y él no
cometió adulterio, él se fue huyendo de la presencia. En ese momento de atracción, un joven que aparentemente no tenía pareja en su juventud, con todas las hormonas que él tenía en su juventud, pudo resistir porque él entendió en el momento de atracción que él debería resistir en ese tiempo de atracción. No quedó mirando, huyó y se fue de ese lugar. Así el pecado funciona en nuestra vida. Por ahí unos padres le dicen a su hijo, hijo, quiero que vuelves a casa, que estés en casa a las 11 de la noche. Y el joven está ahí con sus amigos, sus amigas, está conversando y charlando, y de repente mira su reloj, son las 10:30, si voy a llegar para las 11 debería volver a casa ya. Pero bueno, voy a quedar un poquito más, y ya son las 11, 11:10, 11:20, 11:30, tengo que volver a casa. ¿Y qué está pensando cuando vuelve a su casa? ¿Qué le digo? ¿Le digo la verdad o le miento? ¿Invento algo? ¿Qué le puedo decir para que no se enoje? Y está meditando, atraído hacia decir la verdad o decir alguna mentira. Cuando somos tentados a mentir, cuando somos tentados en cualquier pecado, siempre hay un tiempo de atracción, donde nosotros somos atraídos hacia el pecado. Alguien está un poco molesto con otra persona, por ahí que hay una conversación que no es la mejor, se está elevando un poco el tono con el esposo, con la esposa, con los padres o con los hijos. Y de repente uno es tentado a levantar un poco más la voz, el otro le grita y uno es tentado a responder de acuerdo a que le está hablando, tratando la atracción al pecado. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Como yo les decía, la primera vez que Eva comió del fruto, dice la palabra de Dios que estaba mirando, vio, observaba y después tomó del fruto y lo comió. El problema con el tiempo o esta etapa de la atracción al pecado es que muchas veces la primera vez que somos atraídos hacia el pecado, estamos pensando, observando, tratando de pensar qué va a pasar, cómo voy a zafar, cómo no me van a descubrir por ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando cedemos a la tentación, se va achicando este tiempo de atracción. Entonces la primera vez que uno le trata a otro con falta de respeto, por ahí le cuesta un poco, pero se acostumbra al pecado y llega a ser un hábito. Y de repente ese tiempo se achica tanto que pareciera que no hay tiempo de atracción, cuando en realidad el tiempo de atracción puede ser algunos segundos. Ya gritó en otras ocasiones, ya te está tratando de la misma manera, entonces voy a responder de la misma manera que siempre, a los gritos o los insultos o con las malas palabras. El tiempo de atracción. Piénsenlo en su vida, piénsenlo, examínenlo en su vida. Nunca nos despertamos en algún pecado peleando o mintiendo o haciendo algo donde uno dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegué a eso? No, es siempre un tiempo de atracción donde uno de repente está desobedeciendo a Dios y cediendo al pecado. Tiempo de atracción. El secreto es tratar de extender ese tiempo de atracción. Es interesante, más tarde en el mismo capítulo, Santiago, guiado por Dios,
dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, extiende ese tiempo de airarse, de enojarse. Trata de no enojarse enseguida. ¿Para qué? Para que uno hable con respeto, para que uno hable bien con el otro. Alargue ese tiempo de atracción. Si cedemos a menudo al pecado, vamos a achicar ese tiempo de atracción hasta que puede ser casi imperceptible, que uno no se da cuenta. Pero el segundo paso es el paso de la decisión. Mira lo que dice en Santiago 1. Dice, sino que cada uno, versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Tiempo de atracción. ¿Y qué dice? Seducido. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Lo asemeja a una concepción. O sea, la idea del pecado está concebido. ¿Qué significa eso? Que uno decidió en su corazón que lo va a hacer. Eva miraba al árbol, el tiempo de atracción, y ahora ella en un momento decidió, concibió la idea en su corazón, y después se largó su mano para agarrarlo y tomarlo. Decidió en su corazón hacer lo que no debería hacer. La concepción de ese pecado fue concebido cuando David vio a esa mujer desde su palacio. Él vio a esa mujer y decidió en su corazón que él la quería, sí o sí. Por eso cuando Joab le dijo, pero es la hija de fulano de tal, la esposa de Urías, y él insistió en sacarlo y traerla. ¿Por qué? Porque ya decidió en su corazón que él la quería. Y ¿sabe lo interesante en el libro de Génesis? Cuando la mujer dijo a José, duerme conmigo. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y dice la próxima frase, y él no quiso. O sea, él había decidido en su corazón que él no iba a ceder a esa tentación. El secreto del creyente, y eso pasa muchas veces en los vicios o en algún hábito o en alguna costumbre de pecar en su carácter o su persona o algo, necesita tomar la decisión de que no va a concebir ese deseo, de cumplir ese deseo y de obedecer a Dios. Interrumpir ese proceso de siempre ceder al pecado, de siempre hablar mal y no permitir que se concibe en el corazón, de hacerlo y no hacerlo en obediencia a Dios. Él dijo que hay un tiempo de decisión. Eva decidió desobedecer a Dios. Y cuando uno estudia Génesis, la idea es que Adán estaba al lado de Eva, mirando a ella, y que ella lo tomó y ella lo comió y lo pasó a él, y él ya también había tomado la decisión de desobedecer a Dios y tomar del fruto. El secreto es, en ese momento, decidir
voy a obedecer a Dios y no obedecer y cumplir con mi deseo de pecar delante de Dios. Hay una historia cuando Israel entró en la tierra prometida y Dios había dicho, la primera ciudad, todos los bienes, todos los despojos, todas las cosas de oro, de plata, de todo pertenece a Jehová Dios. Es como el diezmo que pertenece a Dios, el primer fruto. Entonces cuando entraron en la tierra, había un hombre que desobedeció a Dios. Y no voy a hablar de todo el tema, pero Acán tomó del fruto. Y luego cuando ellos fueron contra el segundo enemigo, no hubo victoria porque había rebeldía y desobediencia y pecado en el pueblo. Y cuando descubrieron quién era y enfrentaron a Acán por su desobediencia a Dios, escuchen las palabras de Acán en Josué, capítulo 7, versículo 21. Dice así: Acán confesó su pecado y dijo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. Lo vi, lo codicié y lo tomé. Cuando lo vio, fue atraído hacia el pecado. Mira ese oro, esa plata, la ropa. En un momento él tomó la decisión, concibió en su corazón el deseo de tomar ese plata y ese oro y tomó la decisión de desobedecer a Dios y de actuar de una manera que estaba desagradable a Dios. Sabe que usted puede vencer el pecado, los hábitos, quizás después de años de hablar así, de tener ese rencor, de hablar esas malas palabras, de mentir y responder con la mentira. Ya está tan acostumbrado que le cuesta no mentir. Uno puede vencer el pecado si uno confiesa su pecado delante de Dios, admitiendo que está mal delante de Dios, pidiendo su gracia que cambie, no aceptando las circunstancias, no aceptando su forma de ser y buscando la santidad delante de Dios, decidiendo con la gracia de Dios y el poder de Dios de no ceder más a esos deseos tan naturales y obedecer a Dios. ¿Y qué pasa después del tiempo de ver ese pecado y de observar el pecado? Uno decide lo que va a hacer. Lo que ayuda es la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando Cristo fue tentado por el enemigo? ¿Cómo respondió él? Respondió, escrito está. ¿Sabe lo que dijo el salmista en el Salmo 119? Él dijo en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es una cuestión de fuerza en uno mismo, sino es sacar la espada del Espíritu cuando está tentado. Y con la espada del Espíritu Santo, cortar el deseo de pecar, el deseo de cumplir con nuestros deseos pecaminosos y con el deseo de obedecer a nuestro Dios. No hay senda mejor que obedecer los mandatos de amor de nuestro Dios. Cantamos muchas veces. Podemos vencer al pecado, podemos no vivir perfecto, pero sí no vivir bajo el control del pecado. Dice en Romanos 6, lo hemos leído en estas semanas, dice, no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos fuertes, que vimos en Santiago capítulo 1, esa palabra. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, Dios puede darnos la victoria. No tenemos que vivir en frustración. No tenemos que vivir en desobediencia a Dios. Me acuerdo cuando estuve hablando y aconsejando a un hermano que hablaba del bautismo, que se quería bautizar. Pero me dijo, pastor, me da mucha vergüenza bautizarme. Yo sé que necesito bautizarme. Hace años que acepté a Cristo. Sé que el bautismo es un paso de obediencia, identificándome y dando testimonio. Pero usted no sabe, pastor, que esos dos dedos, el amarillo de los cigarrillos, me da vergüenza bautizarme. No puedo vencer el cigarrillo. Hace años que estoy fumando y quiero dejarlo. Quiero dejar de fumar, pero es más fuerte que yo. Claro, durante tantos años, cediendo al pecado, cediendo a ese hábito, ya su voluntad no daba para resistir el pecado. Y ya estaba convencido en su mente de que él no podía vencer el pecado, que no podía vencer ese hábito. Estaba convencido que tenía que vivir de esa manera. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Romanos capítulo 6. Y Dios le dio victoria, Dios le dio ese cambio de mente para poder vencer al pecado y la tentación. Decidió no pecar. Vemos aquí el paso de la atracción, el paso de la decisión. Uno decide cuándo va a pecar. Por eso dice en la palabra de Dios, en 1 Corintios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación de que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podáis resistir la tentación. Hermanos, hermanas, ustedes pueden vivir libre de ese griterío. Puede vivir libre de ese rencor. Puede vivir libre de ese enojo. Puede vivir libre de esos vicios. Es mucho más fácil cantarlo, ¿no? Que somos libres, salvos, disfrutando de la salvación. Pero a veces el vivir diario es una lucha. Y por las derrotas, por ceder al pecado, ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a la tristeza, a la frustración. Lo aceptamos como si fuera algo normal. Y bueno, ese es mi problema, esa es mi dificultad. Hermanos, pueden vivir victorioso, pueden vivir en santidad, pueden vivir en obediencia a Dios. Dios nos revela aquí en Santiago cómo podemos vencer el pecado. Y en vez de vivir cediendo nuestra vida como instrumento de injusticia, vivir en santidad y en obediencia a Dios. El tiempo de atracción, el tiempo de decisión. Y después que uno decide lo que va a hacer, está el paso de la acción.
Mire lo que dice en Santiago, capítulo 1, cuando dice en versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Santiago, capítulo 1, vamos a leer en esta mañana. Venimos hablando hace varias semanas acerca de la lucha espiritual. Quiero hablar un poco hoy acerca de la victoria sobre la tentación. Podemos cantar acerca de la dulce comunión, pero si somos honestos, si estamos luchando con el pecado, cediendo a la tentación, quita de esa dulzura de la comunión. Nos sentimos culpables, nos sentimos mal y no disfrutamos de esa salvación que Cristo nos ofrece y nos da. Aquí en Santiago quiero ver lo que Dios explica acerca de la tentación y de cómo vencer la tentación. El título vendría a ser 3 pasos en la tentación. Hay 3 pasos que siempre pasa en nuestra vida cuando somos tentados y cedemos al pecado. Y en Santiago capítulo 1 nos explica estos pasos para poder interrumpir ese proceso y poder vivir victoriosamente y obediente a Cristo. Vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 12 al 15. Santiago 1, 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí en Santiago capítulo 1, en estos versículos 13 al 15, vemos Dios explicando los 3 pasos en la tentación. Todos somos tentados todos los días a hacer algo que no deberíamos hacer. Puede ser una mentira, puede ser algo muy grave, puede ser cualquier pecado. Y a veces el creyente cede a esa tentación y desobedece a Dios, y el pecado siempre tiene consecuencias. Afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestro trato con Dios. Aquí Él va a explicar estos 3 pasos en la tentación. Primero, la atracción al pecado, donde somos atraídos al pecado, pensando en el pecado. Luego, número 2, la decisión. Nosotros decidimos cuando nosotros vamos a pecar o no, si vamos a ceder a la tentación y el placer de esa tentación, o si vamos a obedecer a Dios. Y luego de la decisión, siempre hay acción.
actuamos sobre nuestra decisión. Si vamos a ceder a la mentira, si vamos a obedecer ese deseo carnal que tenemos, o si vamos a obedecer a Dios. Esos tres pasos. Si uno entiende cómo funciona y cómo obra en nuestra vida, uno puede tener la victoria, uno puede interrumpir ese proceso y puede obedecer a Dios y hacer caso a Dios. Ahora es interesante, antes de entrar en ese proceso, Dios guía a Santiago a guiarles a pensar correctamente, porque si el creyente no está pensando correctamente, sabiendo y reconociendo que la tentación viene de adentro, de su deseo pecaminoso, no va a lograr la victoria. No va a poder obedecer a Dios. Si está echando la culpa a otras cosas o a otras personas, o peor, si está echando la culpa a Dios. Miren lo que él dice en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Piensen correctamente. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué está diciendo eso? Porque está pensando incorrectamente, está pensando equivocadamente. Y la idea de no diga que es de tentado de parte de Dios, tiene la idea, dejan de echar la culpa a Dios, dejan de decir que Dios tiene la culpa, dejan de decir que otra persona o otra cosa o circunstancia tiene la culpa. No, la tentación viene de tu corazón, la tentación viene de tus pensamientos y tú tienes la culpa. Dejan de decirlo. Eso es lo que Dios está diciendo a los hermanos. ¿Se acuerda cuando Dios se acercó a Adán y Eva y le preguntaron? Y le preguntó a Adán, ¿quién dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué dijo? Sí, lo hice, perdóname, está mal. ¿Qué dijo él? La compañera que tú me diste, ella me dio de comer. O sea, en un sentido estaba echando la culpa a Dios. Pero tú me diste la compañera y ella me instó a desobedecerte. O las circunstancias. A veces cuando hablo con alguna pareja o con algún joven o con algún hermano acerca de alguna lucha, algún pecado, por ahí me dicen, pastor, usted no entiende. Mi hogar es un infierno. Mi jefe es horrible. Mi pareja me trata re mal. Y bueno, lamentablemente yo respondo mal, yo reacciono mal por las circunstancias. O por él, o por ella, o por mis padres. Hermanos, tenemos que pensar bien cuando queremos resistir la tentación y tener victoria sobre la tentación. La culpa no tiene el otro, no son las circunstancias, no es el compañero o el jefe, es usted. Usted tiene la culpa, yo tengo la culpa, viene de adentro y tenemos que pensar bien cuando luchamos contra la tentación. Usted puede hablar bien a otra persona, no importa la circunstancia. Usted puede mostrar respeto, usted puede vivir en santidad a pesar de lo que uno está viviendo. No viene de afuera, no tiene la culpa Dios u otro, nosotros tenemos la culpa. Y así comienza a dirigirse a los hermanos diciendo, no digan equivocadamente que otro tiene la culpa. Y mire lo que él dice. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y
seducido. O sea, viene de adentro. El primer paso en la tentación es la atracción. Uno es atraído al pecado. Uno mira al pecado o piensa en el pecado y es atraído al pecado. Es interesante la frase, cada uno es tentado. Es como una referencia global. Es como una referencia de toda la tentación. Cada tentación sigue ese proceso. Cada uno de ustedes, cada una de nosotros somos atraídos hacia el pecado. De su propia concupiscencia, o sea, su deseo interno, ese deseo fuerte que viene de adentro. Tenemos que tratar el pecado en el tiempo de la atracción. Cuando uno lee la historia, uno lee acerca de Adán y Eva, ¿y qué dice la palabra de Dios acerca de Eva? Dice la palabra de Dios que el diablo le tentó hablándole a ella, hablando de por qué Dios no le permite comer del fruto. Y que sabe Dios que va a ser como Dios. Y dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. La frase clave es vio que el árbol. Estaba mirando, estaba observando, estaba pensando. Claro, nunca había desobedecido a Dios, nunca había comido del fruto y fue la primera vez. Entonces, al ser la primera vez, quedó mirando y pensando, y dando manija, y de repente tomó del fruto y lo comió. Cuando nosotros somos tentados, somos atraídos hacia el pecado. Y cómo respondemos en ese tiempo de atracción es sumamente importante. Vemos en la Biblia dos hombres. Un hombre grande, un hombre que tenía varias mujeres, el rey David. Y dice la palabra de Dios que David miró desde el castillo, digamos, donde estaba, su morada, y miraba y veía una mujer bañándose, desnuda a Betsabé. Empezó a averiguar y cometió adulterio. Él la vio, la estaba mirando, fue atraído hacia el pecado. Pero vemos a José en el libro de Génesis. La mujer le miró a él y dijo, duerme conmigo. Y él no cometió adulterio, él se fue huyendo de la presencia. En ese momento de atracción, un joven que aparentemente no tenía pareja en su juventud, con todas las hormonas que él tenía en su juventud, pudo resistir porque él entendió en el momento de atracción que él debería resistir en ese tiempo de atracción. No quedó mirando, huyó y se fue de ese lugar. Así el pecado funciona en nuestra vida. Por ahí unos padres le dicen a su hijo, hijo, quiero que vuelves a casa, que estés en casa a las 11 de la noche. Y el joven está ahí con sus amigos, sus amigas, está conversando y charlando, y de repente mira su reloj, son las 10:30, si voy a llegar para las 11 debería volver a casa ya. Pero bueno, voy a quedar un poquito más, y ya son las 11, 11:10, 11:20, 11:30, tengo que volver a casa. ¿Y qué está pensando cuando vuelve a su casa? ¿Qué le digo? ¿Le digo la verdad o le miento? Invento algo
¿Qué le puede decir para que no se enoje? Y está meditando, atraído hacia decir la verdad o decir alguna mentira. Cuando somos tentados a mentir, cuando somos tentados en cualquier pecado, siempre hay un tiempo de atracción, donde nosotros somos atraídos hacia el pecado. Alguien está un poco molesto con otra persona, por ahí que hay una conversación que no es la mejor, se está elevando un poco el tono con el esposo, con la esposa, con los padres o con los hijos, y de repente uno es tentado a levantar un poco más la voz, el otro le grita, y uno es tentado a responder de acuerdo a que le está hablando, tratando la atracción al pecado. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Como yo les decía, la primera vez que Eva comió del fruto, dice la palabra de Dios que estaba mirando, vio, observaba y después tomó del fruto y lo comió. El problema con el tiempo o esta etapa de la atracción al pecado es que muchas veces la primera vez que somos atraídos hacia el pecado, estamos pensando, observando, tratando de pensar qué va a pasar, cómo voy a zafar, cómo no me van a descubrir por ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando cedemos a la tentación, se va achicando este tiempo de atracción. Entonces la primera vez que uno le trata a otro con falta de respeto, por ahí le cuesta un poco, pero se acostumbra al pecado y llega a ser un hábito. Y de repente ese tiempo se achica tanto que pareciera que no hay tiempo de atracción, cuando en realidad el tiempo de atracción puede ser algunos segundos. Ya gritó en otras ocasiones, ya te está tratando de la misma manera, entonces voy a responder de la misma manera que siempre, a los gritos o los insultos o con las malas palabras. El tiempo de atracción. Piénsenlo en su vida, piénsenlo, examínenlo en su vida. Nunca nos despertamos en algún pecado peleando o mintiendo o haciendo algo donde uno dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegué a eso? No, es siempre un tiempo de atracción donde uno de repente está desobedeciendo a Dios y cediendo al pecado. Tiempo de atracción. El secreto es tratar de extender ese tiempo de atracción. Es interesante, más tarde en el mismo capítulo, Santiago, guiado por Dios, dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, extiende ese tiempo de airarse, de enojarse. Trata de no enojarse enseguida. ¿Para qué? Para que uno hable con respeto, para que uno hable bien con el otro. Alargue ese tiempo de atracción. Si cedemos a menudo al pecado, vamos a achicar ese tiempo de atracción hasta que puede ser casi imperceptible, que uno no se da cuenta. Pero el segundo paso es el paso de la decisión. Mira lo que dice en Santiago 1. Dice, sino que cada uno, versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Tiempo de atracción. ¿Y qué dice? Seducido. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
lo asemeja a una concepción. O sea, la idea del pecado está concebido. ¿Qué significa eso? Que uno decidió en su corazón que lo va a hacer. Eva miraba al árbol, el tiempo de atracción, y ahora ella en un momento decidió, concibió la idea en su corazón y después se largó su mano para agarrarlo y tomarlo. Decidió en su corazón hacer lo que no debería hacer. La concepción de ese pecado fue concebido cuando David vio a esa mujer desde su palacio. Él vio a esa mujer y decidió en su corazón que él la quería, sí o sí. Por eso cuando Joab le dijo, pero es la hija de fulano de tal, la esposa de Urías, y él insistió en sacarlo y traerla. ¿Por qué? Porque ya decidió en su corazón que él la quería. Y ¿sabe lo interesante en el libro de Génesis? Cuando la mujer dijo a José, duerme conmigo. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y dice la próxima frase, y él no quiso. O sea, él había decidido en su corazón que él no iba a ceder a esa tentación. El secreto del creyente, y eso pasa muchas veces en los vicios o en algún hábito o en alguna costumbre de pecar en su carácter o su persona o algo, necesita tomar la decisión de que no va a concebir ese deseo, de cumplir ese deseo y de obedecer a Dios. Interrumpir ese proceso de siempre ceder al pecado, de siempre hablar mal y no permitir que se concibe en el corazón, de hacerlo y no hacerlo en obediencia a Dios. Él dijo que hay un tiempo de decisión. Eva decidió desobedecer a Dios. Y cuando uno estudia Génesis, la idea es que Adán estaba al lado de Eva, mirando a ella, y que ella lo tomó y ella lo comió y lo pasó a él, y él ya también había tomado la decisión de desobedecer a Dios y tomar del fruto. El secreto es, en ese momento, decidir, voy a obedecer a Dios y no obedecer y cumplir con mi deseo de pecar delante de Dios. Hay una historia cuando Israel entró en la tierra prometida y Dios había dicho, la primera ciudad, todos los bienes, todos los despojos, todas las cosas de oro, de plata, de todo, pertenece a Jehová Dios. Es como el diezmo que pertenece a Dios, el primer fruto. Entonces, cuando entraron en la tierra, había un hombre que desobedeció a Dios. Y no voy a hablar de todo el tema, pero Acán tomó del fruto. Y luego, cuando ellos fueron contra el segundo enemigo, no hubo victoria porque había rebeldía y desobediencia y pecado en el pueblo. Y cuando descubrieron quién era y enfrentaron a Acán por su desobediencia a Dios, escuchen las palabras de Acán en Josué, capítulo 7, versículo 21. Dice así, Acán confesó su pecado y dijo, pues vi entre los despojos
un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. Lo vi, lo codicié y lo tomé. Cuando lo vio, fue atraído hacia el pecado. Mira ese oro, esa plata, la ropa. En un momento él tomó la decisión, concibió en su corazón el deseo de tomar ese plata y ese oro, y tomó la decisión de desobedecer a Dios y de actuar de una manera que estaba desagradable a Dios. Sabe que usted puede vencer el pecado, los hábitos, quizás después de años de hablar así, de tener ese rencor, de hablar esas malas palabras, de mentir y responder con la mentira. Ya está tan acostumbrado que le cuesta no mentir. Uno puede vencer el pecado si uno confiesa su pecado delante de Dios, admitiendo que está mal delante de Dios, pidiendo su gracia que cambie, no aceptando las circunstancias, no aceptando su forma de ser, y buscando la santidad delante de Dios, decidiendo con la gracia de Dios y el poder de Dios de no ceder más a esos deseos tan naturales y obedecer a Dios. ¿Y qué pasa después del tiempo de ver ese pecado y de observar el pecado? Uno decide lo que va a hacer. Lo que ayuda es la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando Cristo fue tentado por el enemigo? ¿Cómo respondió él? Respondió, escrito está. ¿Sabe lo que dijo el salmista en el Salmo 119? Él dijo en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es una cuestión de fuerza en uno mismo, sino es sacar la espada del Espíritu cuando está tentado. Y con la espada del Espíritu Santo, cortar el deseo de pecar, el deseo de cumplir con nuestros deseos pecaminosos y con el deseo de obedecer a nuestro Dios. No hay senda mejor que obedecer los mandatos de amor de nuestro Dios. Cantamos muchas veces. Podemos vencer al pecado, podemos no vivir perfecto, pero sí no vivir bajo el control del pecado. Dice en Romanos 6, lo hemos leído en estas semanas, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos fuertes, que vimos en Santiago capítulo 1, esa palabra. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, Dios puede darnos la victoria. No tenemos que vivir en frustración. No tenemos que vivir en desobediencia a Dios. Me acuerdo cuando estuve hablando y aconsejando a un hermano que hablaba del bautismo, que se quería bautizar. Pero me dijo, pastor, me da mucha vergüenza bautizarme. Yo sé que necesito bautizarme. Hace años que acepté a Cristo. Sé que el bautismo es un paso de obediencia, identificándome y dando testimonio.
Pero usted no sabe, pastor, que esos dos dedos, el amarillo de los cigarrillos, me da vergüenza bautizarme. No puedo vencer el cigarrillo. Hace años que estoy fumando y quiero dejarlo. Quiero dejar de fumar, pero es más fuerte que yo. Claro, durante tantos años cediendo al pecado, cediendo a ese hábito, ya su voluntad no daba para resistir el pecado. Y ya estaba convencido en su mente de que él no podía vencer el pecado, que no podía vencer ese hábito. Estaba convencido que tenía que vivir de esa manera. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Romanos capítulo 6. Y Dios le dio victoria, Dios le dio ese cambio de mente para poder vencer al pecado y la tentación. Decidió no pecar. Vemos aquí el paso de la atracción, el paso de la decisión. Uno decide cuándo va a pecar. Por eso dice en la palabra de Dios, en 1 Corintios, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación de que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podáis resistir la tentación. Hermanos, hermanas, ustedes pueden vivir libre de ese griterío. Puede vivir libre de ese rencor. Puede vivir libre de ese enojo. Puede vivir libre de esos vicios. Es mucho más fácil cantarlo, ¿no? Que somos libres, salvos, disfrutando de la salvación. Pero a veces el vivir diario es una lucha. Y por las derrotas, por ceder al pecado, ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a la tristeza, a la frustración. Lo aceptamos como si fuera algo normal. Y bueno, ese es mi problema, esa es mi dificultad. Hermanos, pueden vivir victorioso, pueden vivir en santidad, pueden vivir en obediencia a Dios. Dios nos revela aquí en Santiago cómo podemos vencer el pecado. Y en vez de vivir cediendo nuestra vida como instrumento de injusticia, vivir en santidad y en obediencia a Dios. El tiempo de atracción, el tiempo de decisión. Y después que uno decide lo que va a hacer, está el paso de la acción. Mire lo que dice en Santiago, capítulo 1, cuando dice en versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído